sitio web, yo no conocía nada de estos conceptos de vender por internet. Uno tiene que emprender en algo que le guste, tanto que conectes con el producto que estás vendiendo. Estás escuchando Mientras me reinvento podcast, un lugar donde hablamos de sanar, crecer y crear desde el alma, sin fórmulas perfectas y a tu propio ritmo. Este espacio es ideal para ti si estás buscando emprender con intención. Gracias por estar aquí. ¡Empecemos! Hola, bienvenida a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre el emprendimiento y cómo ha sido mis pilares en el emprendimiento y cómo las cosas que he aprendido a lo largo de estos años. Bueno, para serte franca, en mi infancia como tal, que yo hubiera querido emprender o que hubiera sido algo muy nato, no. Sí, tuve algunos pinitos pequeñitos, pero pues no fueron nada trascendentales y era como por probar, ¿no? Dulces y cosas por el estilo, pero nunca como pensándolo, ya llevarlo como una filosofía y como empezar a vivir ya como tal del emprendimiento. El contacto más grande del emprendimiento lo empecé a tener cuando ya estaba en la parte laboral, porque era como ver esos patrones y esas dinámicas que estaban en este lugar laboral, en estas empresas donde trabajé que no me gustaban, que no me terminaban de convencer. Yo decía, no puede ser, o sea, una estructura que para mí no funciona, que para mí es muy rígida. Yo decía, no, o sea, tiene que haber algo más. Y es como que empiezo a mirar como opciones a ver qué puede pasar. Ahí suena, por ejemplo, la primera vez que escucho sobre criptomonedas y pues con la idea de que supuestamente uno invertía y no sé qué más y que le daban retornos de inversión y pues perdí dinero, también me pasó, perdí muchísimo dinero y pues bueno, ahí quedó. Luego también de algún multinivel en su momento, pero pues yo no entendía la dinámica, no estaba tampoco preparada psicológicamente ni emocionalmente ni nada de lo que llevaba como esa dinámica de las redes de multinivel. Entonces dije, no me interesa, next. Y mi pilar mucho más fuerte fue ya más adelante cuando ya decido, por ejemplo, vender cosas tradicionales. Vendí productos de diferentes tipos, productos de cosmética para el cuidado de femenino, de perfumes, maquillaje, también ropa para niños, o sea, vendí distintos tipos de cosas. Por ejemplo, con la ropa para niños tuve anécdotas muy locas porque pues en ese momento yo no tenía sitio web, yo no conocía nada de estos conceptos de vender por internet. Yo lo hacía todo muy, como que la persona me contactaba y para poder garantizar la entrega, entonces era siempre pago contra entrega. Y pues yo era yo, o sea, en ese emprendimiento estaba yo nomás y yo era la que iba, entonces yo ponía puntos de referencia en estaciones de Transmilenio, era muy loco salir con mi bolsa, con mi cantidad de paquetes que tenía para entregar, subirme en un Transmilenio y entonces empezar por mensajes a decirle a la persona, mire, estoy en tal parte, estoy en tal parada, entonces la persona ya llegaba, ya veía que yo era real, que no los iba a estafar, miraban el producto, les gustaba, me daban la plata y se iban, y así, siguiente, que, uy, no, ese sistema de negocio ahí era muy desgastante, o sea, era muy pesado, muy desgastante y no me convenció. Y luego ya más adelante, yo pues entonces iba y volvía, ¿no? Yo tenía como, intentemos esto, no me iba muy bien y me regresaba para el mundo laboral. Volvía y veía la situación y lo que ya yo sabía que no me gustaba del mundo laboral, de las oficinas y de este tema, y volvía otra vez a salirme y trataba de mirar en qué emprender. Entonces siempre estuvo como esta situación aquí para allá. Pero la semilla de tener algo propio y de construir algo siempre ha estado, o sea, era como, yo quiero algo mío, yo notaba que yo soy muy apasionada y muy comprometida y cuando estaba trabajando en el mundo laboral me pasaba mucho como que yo daba y daba y daba, yo decía, en algunas ocasiones yo decía, pero es que yo estoy dando y mis jefes que son los dueños de este lugar, pues les importa lo mismo, pues entonces a mí también que me importe lo mismo. Yo quiero un espacio, quiero un lugar donde yo pueda dedicarlo y dar todo lo que yo sé dar, que sea mío. Y ahí empieza como a estructurarse mucho más fuerte esta idea. Para el 2020 yo tenía planeado viajar a Australia y pues en ese momento yo renuncio del trabajo que yo tenía. Entonces, pues cuando llegó la pandemia yo estaba sin trabajo y obviamente ya como con la zozobra de que yo iba a viajar y no viajé, bueno,
en fin, una cantidad de cosas que pasaron en ese momento. Y es ahí cuando empiezo pues a buscar como otras alternativas. Yo decía, no, es que no, o sea, el modelo de negocio tradicional necesita mucha inversión y yo en este momento no tengo tanta inversión, además estamos encerrados, ¿cómo voy a hacer para llevar los productos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a estudiar sobre el tema del dropshipping y empiezo a mirar un poco cómo funciona este tema. Y ahí empecé mis primeros pinitos a mirar cómo podía emprender por internet. Y empiezo a estudiar, estuve en una empresa que vendía productos también y que se podía manejar la filosofía del dropshipping. Sin embargo, pues no me fue tan bien, pues obviamente en ese momento de crisis muchas personas pues también uno, yo no estaba tan, no conocía tanto de redes sociales, en ese momento era nulo, y dos, pues también era como que las personas que yo conocía, a las que les podía ofrecer los productos, pues en ese momento era como entre menos gastemos mejor, porque pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y yo vendía, pues la empresa que había conseguido vendía perfumes, que obviamente pues ahí encerrados no querían usar, champú, todo lo que tenía que ver de cuidado personal, que yo me sentía como bien con los productos, pero pues no, las cosas no se daban. Entonces eso también me empezó a brillar a empezar a buscar información de cómo emprender por internet, qué habilidades debe necesitar uno para emprender por internet. Y empiezo a conocer y a buscar esta información y pues yo soy bastante aplicada y me senté a estudiar, a estudiar, a estudiar. Ahí aprendí a hacer mi primer sitio web. Un sitio web que recuerdo con mucho cariño, pero que era horrible, no se combinaban los colores, era muy, muy feo. Pero ahí empecé a entender el concepto como de tener una página web, porque pues obviamente las personas que ya tenían página web en ese momento, pues gestionaron las cosas y manejaron y así como para unos esa situación fue tan complicada, para otros fue como que los disparó en ventas y mejor dicho fue el boom de cosas buenas. Entonces yo empecé como a estudiar esos temas porque ya yo empecé a escuchar que las páginas web y una cosa se fue llevando a la otra, estudiando una cosa, estudiando la otra, llegué a el marketing de afiliados, que empezaba lo que básicamente se hacía o lo que estaba enfocado ese, porque marketing de afiliados es vender productos de otros y que te den una comisión por ello. Se puede hacer tanto productos físicos como productos digitales, pero yo ahí empiezo a conocer los productos digitales y todo enfocado en el nicho de la educación. Entonces estuve bastante sumergida en marketing de afiliados en ese entonces, empezando a conocer la información que ellos manejaban. Pues obviamente lo que se vendía en ese momento eran cursos educativos, entonces empecé yo a como a mirar y esto de qué se trata, aprender, o sea, eso todo el tiempo que estuvimos encerrados en pandemia para mí fue un intensivo de redes sociales, un intensivo de cómo vender por internet porque yo no hacía nada más. Yo desayunaba, almorzaba y comía eso, no hacía nada más. Sin embargo, pues obviamente es lo que hemos venido hablando, de que en el emprendimiento no es únicamente la estrategia, no es únicamente qué producto voy a vender y cómo lo voy a vender y ya, sino también está toda esta parte de autoconocimiento y toda esta parte interna que en ese momento yo no conocía, yo no divisaba, pero bueno, ahí yo estaba aprendiendo, conociendo, fue cuando empecé también a conocer otras personas que estaban en la misma sintonía y participé en proyectos que estaban enfocados en eso, en enseñar y así se fueron dando las cosas y con una plática y con la otra, entonces empezaron a surgir los temas de mentalidad y pues bueno, ahí fuimos manejando toda esta situación. Esa época y esa cantidad, eso me dio muchísimas bases de marketing digital, muchísimas, o sea, aprender a hacer anuncios por internet, aprender de copywriting, aprender a hacer páginas web en diferentes sistemas, porque no era uno solo, o sea, yo aprendí varios sistemas y empezar a hacer diseño, o sea, yo no sabía combinar colores y empezar como a soltar esa parte creativa que ahí empezó el proceso a soltar esa rigidez y empezar a vivir todo ese proceso que pues prácticamente hasta antes de viajar fue de lo que yo vivía, porque yo generaba ingresos de los cursos que yo vendía, ya también entonces decidí crear una coproducción, estuve en una coproducción es que en conjunto con otra persona la otra persona tiene el talento, tiene las habilidades, uno crea un producto digital y pues como yo estaba preparada en la parte de estrategia, en la parte de toda la parte de cómo organizar el curso, cómo crear el curso. Entonces empezamos vamos, miti, y de las ventas, pues cada una recibía un porcentaje. Entonces empecé a trabajar en ese modelo y a generar ingresos. Lo hice con varios proyectos
y empezó a generar ingresos, ¿no? Y de ahí van llegando cositas, también empezaban a llegar personas que no sabían de repente editar anuncios para redes sociales, entonces empezaba uno a dar el servicio de redes de eso puntualmente, o que les ayudara a montar la primera página web, entonces empezaron a surgir como esa parte de servicios de marketing digital que pues uno de todas las habilidades que tenía había montado. Y pues bueno, así fue. Entonces, ¿qué sucede? Que empieza uno a darse cuenta y aquí ya empiezan las lecciones. La primera lección que para mí ahorita es como es que uno tiene que emprender en algo que le guste. Y es que, o sea, puede sonar trillado porque yo por lo menos lo escucho mucho, pero lo escucho mucho ahora. Antes yo no lo escuchaba. Y como usaba el factor dinero, entonces era como lo que más plata diera. Pero si uno no se siente cómodo con eso, pues es más complejo conectar con el cliente, es más complejo conectar con la venta, porque uno no se siente en su elemento. Y qué sucedía, por ejemplo, cuando estuve vendiendo productos, pues yo vendía productos que pues que me salía alguna oportunidad de venderlos o salía algún negocio, pero que yo genuinamente me sintiera bien recomendando esos productos, pueden ser muy buenos. Pero por ejemplo, el maquillaje. Estamos hablando de una persona que en ese momento le costaba mirarse al espejo, que no se sentía muy cómoda con su apariencia, a salir a tratar de vender, ay, que mira cómo se te ve bonito este labial, cuando no era su realidad, pues no rimaba, no rimaba. O sea, si a ti te gusta el maquillaje, si a ti te gusta maquillarte y sabes de eso y puedes como dar ese valor agregado, pues adelante. Pero si no te gusta, pues por ejemplo, cuando era la hora de tratar de crear contenido, que cuando empecé en pandemia y también eran productos de cuidado facial y de todo este tema, pues cómo tocaba vender, pues creando contenido. Y esa creación de contenido ahí, de un producto que yo no me sentía bien saliendo en cámaras mostrando mi piel, porque no me sentía ni con la confianza ni con el autoestima, y tampoco me sentía fuerte para recibir las críticas, porque claro, en algunos videos que subí, que los pocos que me animé a subir, pues no faltaba la gente que estaba vibrando tóxica por allá, que criticaban. Y era como, yo no. Entonces, o sea, es muy importante que conectes con el producto que estás vendiendo. Yo no puedo vender un producto de mamá porque yo no soy mamá. Entonces yo no voy a conectar con explicarte cuáles son los beneficios y las ventajas desde la teoría, pero no conectas finalmente con el cliente. Y esto es súper importante. Por ejemplo, hay muchos productos que son relacionados con el fitness. Si eres una persona que le gusta el ejercicio, que de verdad le sabe que el fitness lo motiva, que puede utilizar eso, puede, o sea, le va a fluir. Pero yo tenía una mala relación con el deporte, entonces era como, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yo no puedo venderte que es que te voy con esto, te vas a poner más bonita y vea pues cómo vas a estar bien y no sé qué, porque pues yo genuinamente no tenía la confianza ni la autoestima para hacer eso. Entonces ahí cobra la primera lección súper importante y es que tienes que escoger algo que a ti te guste. ¿Sí? Y ahí parte todo, porque es que si a ti te gusta, al principio cuando no está dando, económicamente hablando, no nos está dando resultados, pues lo vas a hacer con muchísima más facilidad. Pero si no te gusta y no te da resultados, pues empiezas a generar un bucle y una presión que no funciona. La segunda gran lección, y esta la vine a aprender también porque alguien en algún momento me dijo, ¿tú por qué emprendiste? Ah, no, por hacer dinero. Ok. ¿Y esa es tu única razón para emprender? Mm, ¿Por qué? Porque es que si el dinero es tu única motivación, estás poniendo un peso demasiado grande a tu emprendimiento. Y eso también va a ser un bloqueo, porque tú estás partiendo de la necesidad, es que necesito el dinero. Y eso fue algo pues que obviamente por lo menos en el tema cuando fuimos en pandemia o algo pues era muy latente, yo tenía obligaciones que pagar y como la incertidumbre de no saber, pues para mí mi motivación era el dinero. Con el tiempo ya he podido
porque sí, o sea, sí habían otros factores, pero en ese momento, pues para mí el único y el indispensable era el económico, y yo no veía más, ¿no? Pero ya con el tiempo, con ya las más estructuras y ya como aterrizando un poco más, pues también me he dado cuenta cuáles son esas otras motivaciones que para mí y que ahorita son mucho más importantes, que son las que hacen que yo esté frente a una cámara creando contenido, porque yo ya tengo una visión a largo plazo de qué es lo que yo quiero lograr y no es únicamente la parte económica, ya vienen otra serie de factores y otras cosas que ya yo quiero genuinamente. Entonces, empieza uno a hacer ese balance, pero eso me costó tiempo entenderlo. Entonces, es como ahorita es el llamado a mirar tú desde dónde lo estás haciendo. Si lo estás haciendo únicamente desde la base económica, es un peso muy grande que le estás dando a tu negocio y estás partiendo de la necesidad. Ya ahí por ahí no significa que no vayan a haber resultados, porque yo tuve resultados, pero ni los que esperaba, ni con la frecuencia que yo quisiera. La dinámica no era, se sentía muy forzada. Entonces eso es súper importante, porque cuando se siente forzado, es como si se sintiera obligado, pues las cosas no se van a dar. Y pasa algo y entonces vas a querer dejarlo. Y no estás conectada con tu negocio. Y esa es como la otra gran lección en el tema del emprendimiento. Y el otro tema también que lo he escuchado mucho últimamente y es pues que no todo mundo tiene que ser emprendedor. Y eso también está bien. O sea, cada quien tiene que mirar es qué es lo que le gusta y qué es lo que le nace hacer. Y ser emprendedor también te enseña otra cantidad de habilidades, pero parte mucho de qué es lo que tú quieres. Y ahí volvemos al tema del autoconocimiento. ¿Qué es lo que tú en realidad quieres? Porque si para ti emprender únicamente es transitorio, es algo, pues obviamente te vas a frustrar porque los procesos no, o sea, emprender no es que vas a tener resultados de la noche a la mañana. Y si tú estás esperando eso, te vas a frustrar porque muchas veces eso toma un poquito más tiempo en llegar. Y pues aquí vamos a ver otra cantidad de temas y es como el emprendimiento empieza a reflejar muchas cosas de ti que tú ni conoces. Entonces es como, o sea, tienes que conocerte muy bien para saber en realidad qué quieres y para poder ver si quieres o no quieres emprender. Porque también ahorita está la tendencia de que, ay, es que todos emprendamos y es que ven o muestran de repente como que emprender es lo máximo. Y aunque tiene muchos beneficios, también tiene muchos retos. Y es la parte que no cuentan. Y no todo el mundo quiere vivir esos retos. Muchas personas están muy contentas genuinamente con lo que están haciendo. Pero como hay tanto ruido afuera de que es que emprender y que hay que emprender y que, mejor dicho, hoy en qué voy a emprender, pues van y buscan emprender y no es de pronto lo de cada quien. Entonces es muy importante que cada quien se conozca y cada quien sepa eso lo he escuchado mucho últimamente por lo mismo, porque es que muchas personas lo pintan allá afuera como fácil, como ingreso rápido, como que te vas, mejor dicho, a volar. Y no es así, no es así. Ahora otra gran lección y esa lección es acerca de mí, ¿no? Porque como les comenté, pues al principio, cuando empiezo ya a entender y a integrar un poco la parte de mentalidad, desde el marketing, desde lo que las reuniones con marketeros habían, y entonces se hablaba y se escuchaba, empezó a dimensionar un poco este tema, empiezan a salir temas, ¿no? Por ejemplo, eso que yo les contaba, toda la estrategia montada, todo perfecto, la publicidad andando, llegaban personas, uno interactuaba con la persona y de repente nos llegaban ventas. Y era como, pero ¿por qué si toda la estrategia ya está y no me llegan ventas? Y entonces ahí surgen temas como, ¿cuáles son las creencias limitantes que tienes alrededor de la venta, alrededor del dinero, que te están impidiendo conectar y que te están impidiendo generar esa venta? Entonces empiezan a sonar todos estos temas que hay personas que, o sea, este tema nos da tres vueltas, porque yo me sentía así, yo decía, pero es que ¿cómo va a ser posible? Y empiezo yo a hacerme ya más preguntas más profundas, porque sí, o sea, para mí era muy frustrante tener todo un ecosistema y que todo lo que cuesta en tiempo y energía montar tu ecosistema para que pase el tiempo y no tengas ventas. O el tema de la venta como tal, como tú ves la venta,
porque eso también, o sea, muchas veces hay muchas personas que tienen la connotación de que la venta es mala, de que es que en la venta te quieren es meter algo, de que la venta, sí, de pronto por vivencias y por creencias nuevamente de lo que hemos visto, de lo que ha pasado, la venta tiene una muy mala connotación. Entonces empezar a mirar cómo estoy yo frente a eso y por qué no me fluyen las ventas. ¿Cuál es la diferencia de una persona que pasaba mucho? Habían personas que de pronto no sabían sino estrategia orgánica. No iban a mirar Facebook, no iban, y igual hacían cierre de ventas, la cosa más impresionante, y en cuestión de meses subieron súper rápido. Y yo decía, pero ¿cómo? Si yo estoy con estrategias que son más avanzadas, o sea, tengo más conocimiento y no tengo el mismo flujo de ventas que tiene esta persona, o sea, ¿qué está pasando ahí? Esa también es otra lección súper importante, no compararnos, porque los procesos son individuales, cada persona está viviendo su propio proceso, cada persona tiene en su campo de información creencias y herramientas totalmente diferentes, entonces los procesos son individuales, la única competencia que deberías tener es contigo mismo. Y es algo que a mí en su momento me afectaba muchísimo, porque claro, yo con personas que han comenzado conmigo que tienen ahorita, mejor dicho, ya estructuradísimo muchas cosas, y pues cómo era posible que yo no, que tantas horas que le dedicaba, porque pues, también le dedicaba un montón de tiempo y yo no veía los resultados pues que se prometían y los que le decían a uno por ahí. Entonces empiezan mucho a salir todos estos temas. El emprendimiento desde la mirada sistémica es un hijo. Y como los hijos, todos los temas que trae el emprendimiento son temas no resueltos de nosotros. Y eso yo no lo sabía cuando yo inicié a emprender. Eso lo he venido aprendiendo en los últimos meses. Y tiene mucho sentido de muchas cosas, de por qué en su momento no fluían las cosas como uno se lo imagina, ¿no? Y entonces estaba después la frustración de por qué uno hacía y hacía tanto y a la final no tenía resultados. Entonces, ¿qué sucede? Todos los síntomas muestran algo. La falta de clientes o que un cliente no te pague o que el cliente te pide todo el tiempo fiado, esos son reflejos de cosas que tú tienes que trabajar y muy posiblemente es cosas que tú crees. Entonces, no, es que yo creo que estoy cobrando muy caro. Estoy cobrando muy caro, yo no. Entonces, pues, ¿qué sientes? Que empiezas a notar que es que tu cliente está viniendo y te pide que le bajes el precio. Entonces empiezas a mirar todo este tema de que empiezan a tener dinámicas y eso se veía en su momento, o sea, eso se veía, o sea, uno entraba a una sala de Zoom y hacía una presentación del producto que estuviera vendiendo y a veces no, ni palomitas. Si era que se terminara la sesión de Zoom, porque muchas veces uno entraba, se conectaba, hacía todo y cuando menos terminaba viendo estaba solo, hablando solo porque la gente se había ido. O sea, eran cosas que uno decía, pero ¿por qué? Pues porque viene mucha más información que solo la estrategia. Y ahí es donde empieza uno a mirar como, ok, hay que mirar cómo empiezo a trabajar todo esto, pero esto no es de la noche a la mañana. Entonces empiezo, bueno, a revisar todo este tema de creencias, de patrones. Otra gran lección que he aprendido sobre el emprendimiento y que pues trato de buscar como soluciones y que sea diferente, es el tema de que emprender es un camino muy solitario. Y es que sí, cuando yo inicié a emprender, pues fui yo la que tomó la decisión de empezar a capacitarme, porque para mí eso fue también como la diferencia de que empecé a capacitarme. O sea, yo quería aprender a vender por internet, pues empecé a buscar aprender lo que necesitaba. Entonces fue pasar, comprar mi primer programa online, y sentarme solita a estudiar. Y como es online, pues es muy tú con tú, porque tú ahí no tienes compañeros de clase, no tienes ningún profesor que te esté diciendo, vea, tome la tarea, tampoco tienes un horario específico. Entonces también era como tu compromiso contigo mismo. Y yo me sentaba y estudiaba y estudiaba y estudiaba y estudiaba, pero era yo sola, o sea, a mi alrededor pues estaba la situación que estábamos viviendo en ese momento y yo estaba con mi familia sobrellevando la situación, pero no había nadie que estuviera buscando emprender, que estuviera, no, nada, nada. Entonces eso también me orilló a buscar grupos, comunidades. Por eso siempre he tratado como de tratar de solventar de alguna manera esta parte, porque pues claro, o sea, imagínate, tú empiezas a pensar
y es un bucle, es un bucle, es un bucle, y no ves otras oportunidades que de repente cuando estábamos en grupo sí se veían. Y empezar a contactar con otras personas que estaban en esa misma sintonía, que querían emprender, que estaban aprendiendo y como que uno decía algo y el otro, ay, sí, yo estudié tal cosa y yo también estudié tal otra, mira que yo miré este referente y es súper bueno, da buenos tips, da buenos consejos y era como, uy, qué diferencia, ¿no? Y empecé a crear como un entorno a eso, pero pues también o sea, ha sido como muy intermitente, porque en su momento pues fue sólido, pero cuando terminamos ese proceso juntos, pues ya cada quien continuó con su camino. Cuando yo en Australia me sentaba yo y mi soledad a tratar de cranear mi emprendimiento y a mirar cómo yo podía seguir en ese camino del emprendimiento, era nuevamente yo sola. Entonces era otra vez entrar a buscar una red de apoyo y pues bueno, allá pasaron otra cantidad de cosas que pues que no sucedió y terminaba siendo muy sola. Entonces es un proceso que es muy uno con uno y puede ser agotador porque uno se crea estos bucles mentales y se queda tarareando y no ve como las opciones, ¿sí? O sea, a veces tienes la respuesta ahí, pero no la ves. Que cuando estás en un equipo, cuando estás en una comunidad, pues alguien más lo dice o tú ya lo dices y las otras personas te pueden dar un feedback, sí, no. Entonces, sí ha sido una de las lecciones que yo trato como de compensar, pero pues no es sencillo. No es sencillo, los tiempos también son muy diferentes de cada persona. Cuando inicié, por lo menos yo me reunía muchísimo en las noches y ya las cosas pues han ido cambiando. He tratado en ese momento yo emprendía, yo tenía un horario, o sea, yo estudiaba y trabajaba muchísimo tiempo. Ahorita, desde que llegué de Australia y como me he reinventado nuevamente en mi emprendimiento, he buscado soltar esa autoexigencia y organizarme mucho mejor para no afectar mi bienestar, porque ya no es lo mismo, o sea, yo ya necesito dedicarle también tiempo y energía a mi salud, tanto física como emocional. Entonces ya empiezo yo a organizar y he empezado a crear unas rutinas y unos sistemas ya un poco más específicos para no entrar en ese bucle de trabajo y trabajo y trabajo, porque pues claro, o sea, ¿qué sucede? Cuando estamos en un emprendimiento y somos nosotros solos, pues nosotros somos Zoila, hacemos de todo y tareas van a haber por montones todos los días. Entonces nos toca empezar a ser muy estructurados porque si no te vas a quemar, te vas a sobrecargar y si el emprendimiento era algo que te llamaba la atención, terminas odiándolo. También hay que aprender a hacernos amigos de la incertidumbre, porque por lo mismo que son tantas variables en un emprendimiento, puede que esta variable hoy no funcione y algo pase, entonces todo el tiempo tenemos que estar en incertidumbre con los clientes, en incertidumbre con las ventas, en incertidumbre, y si a ti ese tema te genera impacto, porque yo conozco personas que genuinamente me dicen, no, Gina, yo no quiero emprender, yo no quiero saber nada del emprendimiento, porque para mí no hay nada más importante que la paz mental que tengo cuando a final de mes a mí me llega tanta plata y yo con esta tanta plata me puedo organizar. Ahí viene otra lección súper importante. Para evitar caer en el patrón de emprender de la necesidad, no soltar el empleo que se tiene para empezar a como apalancarte. Solo soltarlo cuando ya tu emprendimiento te esté dando tus gastos básicos. Y pues claro, yo emprendí sin trabajo, ¿no? Entonces siempre ha sido como otra cantidad de cosas que he venido aprendiendo. Pero si tú tienes en este momento las ganas y a ti te gustaría, pero está el tema del trabajo, trata de buscar un sistema, un horario, así sea dedicarle un solo día a la semana a tu emprendimiento y empiezas a enfocarlo, pero no sueltes tu trabajo todavía porque después desde la ansiedad es mucho más difícil, o sea, si estás desde la ansiedad, si estás desde la necesidad, porque solo quieres el dinero, es un bucle y no vas a avanzar, no vas a obtener resultados, no vas a conectar con las ventas. Volvemos al tema de la vibración, donde vibras bajito y no ves las oportunidades. Así están en tus narices, no las vas a ver. Entonces es importante como establecer un sistema. Entonces, al menos un día, al menos 20 minutos diarios, o sea, dependiendo de tu rutina y dependiendo de lo que hagas, trata de conectar con eso que tú quieres y empezar a estructurarlo de a poquitos, pero que sientas que todos los días estás haciendo algo para acercarte a esa meta que tienes si tu meta es ser emprendedor. Pero sí, así he escuchado a otras personas que me dicen, no, o sea, no, para mí no,
yo estoy contento con la idea de que yo sé que a final de mes a mí me pagan tanta plata y yo me organizo y yo mentalmente ya sé cuánto es, cuánto en el emprendimiento yo no te puedo garantizar porque todo puede pasar. Entonces ahí tienes que aprender mucho a hacer las paces con la incertidumbre. Y son cosas que no te dicen al principio, pero siempre están. Claro, cuando ya el emprendimiento es mucho más grande, pues ya tienen fondos de emergencia, ya tienen acceso a dinero de otras maneras, pero cuando uno está iniciando, cuando uno es uno solo con uno solo, dependes hasta de tu estado de energético. Si tú te enfermas, pues no vas a ser la misma persona productiva que cuando estás con toda tu energía alineada. Entonces, han sido como muchas cosas. Y emprender para mí ha sido como eso, como ir reconciliándome con ese tipo de cosas. Ir empezando a estructurar que sí y que no. Hay cosas y hay actividades, hay habilidades que de verdad uno no es que definitivamente no. Pues bueno, hay personas que son buenas allá afuera, pues entonces delegamos esas actividades. Cuando estás en un trabajo tradicional y te quedas ahí como amarrado a algo que ya no vibra contigo, y pero aún así lo aguantas por, no sé, por distintas circunstancias, empiezas a buscar como razones para seguirlo sosteniendo, pero que tú muy en el fondo sabes que ya no funciona. En el mundo del emprendimiento también es mucho de eso, y es como abrir tus brazos y estar dispuesto al cambio. Cuando estábamos iniciando en los productos digitales pasaba bastante con los productos, entonces pasaba que alguien escogía un curso determinado y duraba meses con ese curso y es que ni porque para adelante ni para atrás, ni mejor dicho, obtenía ventas con ese curso y es como, ok, ya has intentado varias cosas y no obtienes resultados, entonces suelta ese producto, hay otra cantidad de productos allá afuera, escoge otro. Y viene mucho también de lo mismo, pues que de repente no conectaba tanto con ese producto y por eso era que las cosas no se estaban dando. Pero es darnos ese permiso de ser flexibles, de adaptarnos al cambio. La invitación es a eso, a abrirte a esos cambios y verlos como una oportunidad para evolucionar. Finalmente todo lo que has vivido te está dando una base que es la misma base que vas a utilizar para el siguiente nivel. Entonces es de ahí que, o sea, vamos a evolucionar, vamos al siguiente nivel. Si esto ya no vibra, next, siguiente, lo que sigue. Y ser mucho más flexibles con ese tema. Otro tema que me ha parecido también súper importante y es ver todo lo que uno termina aprendiendo. Tanto las habilidades que uno termina aprendiendo como a nivel de cualidades, ¿no? O sea, por ejemplo, en temas de mi personalidad, anclado con que, claro, viene con un proceso personal, donde ya vamos trabajando poco a poco el autoconcepto, vamos trabajando muchas cosas de ti, tú empiezas a empoderarte y tú empiezas a tener distintas actividades, distintas roles en tu propio emprendimiento y ya la manera como te acercas al cliente, ya la manera como hablas, o sea, a mí por lo menos eso es una de las grandes lecciones que me ha traído porque hace muchos años era una persona muy tímida y ahorita pues esa palabra ni siquiera está en mi vocabulario, o sea, es ya uno rompe muchos esquemas y muchas barreras y uno sale y habla y te dan tema de conversación y tú estás ahí y te acercas y muestras lo que tú sabes, desde donde lo sabes, pero ya con una confianza diferente, no sé cómo explicarte, pero es algo que se siente energéticamente, o sea, tú te sientes más empoderada, claro que sí. El proceso de autoconocimiento que se va llevando y las actividades que uno va realizando cuando tú estás hablando con el cliente, ya de tantas veces que te dicen que no, pues ya tú ya vas cambiando el chip y ya vas hablando diferente, ya sabes qué decir, cómo decirlo, que suene más bonito, te va mejorando mucho esa expresión. Entonces empiezas a notar y volteas a mirar y es como, wow, todo lo que he cambiado, no solo a nivel de que ya vas conociéndote mucho más, sino de las habilidades nuevas que vas aprendiendo, porque finalmente es eso, estar en constante crecimiento y abrirte a nuevas habilidades. Hay personas que al principio les costaba horrores hablar en público, como yo, o sea, yo por ahí tengo un video donde fue el primer video que grabé en redes sociales y se nota hasta mi postura, me veo rígida y pues ahorita pues siento que hablo muchísimo más en confianza. Claro que siguen habiendo temas, por ejemplo, con todo este tema del podcast,
ha sido un tema como del éxito y del léxico, y que muchas veces mi cerebro va como en una velocidad y mi boca va a otra y cometo muchos errores, pero pues es parte de la práctica, es parte de ir practicando y mejorando eso día con día, de poder mejorar cómo expresas tus ideas y poder ser más genuino en ese proceso. Entonces ha sido como en la edición, en la creación de contenidos, te contaba, o sea, mi primera página web no combinaba nada con nada. Eso era muy triste, porque pues era como cosas, conceptos, información que no tenía, o sea, yo decía, no, yo no sé, eso también, yo decía, no, yo no sé de diseño, yo no soy creativa, y es permitirte explorar ese lado tuyo, de la creatividad. Eso simplemente está, solo que tú tienes que darle rienda suelta y empezar a explorar. Y ahorita digo, wow, qué creativa soy, se me ocurren unas cosas, pero antes no estaba ese contacto como tan fluido, y ha sido como ver ese proceso. Entonces, pues eso ha sido, a grosso modo, algunas lecciones que me ha traído este camino en el emprendimiento. Yo creo que eso de todas formas hay mucho telepamuño porque son demasiadas cosas, pero quiero que hoy reflexiones en este tema. Si no quieres emprender, está bien, está perfecto. Lo más importante es que tú hagas lo que te conecta, lo que te hace feliz. Y en donde estés en un trabajo, estés en una oficina o estés emprendiendo, lo más importante es que hagas algo que te conecte, que te haga vibrar, que te sientas cómodo hablando de ello, que te sientas feliz, que te guste, porque ahí es donde radica la magia, ahí es donde todo va fluyendo. Y de nada va a servir que, es que al otro le va súper bien en este tema con esta estrategia. No, eso no sirve de nada porque es a él lo que le sirve, porque es lo que vibra con él. Pero para ti va a ser algo totalmente diferente, porque va a depender de tus gustos, de tu historia de vida, de lo que tú quieres para ti, o sea, va a ser completamente diferente. Y eso está bien, eso está perfecto. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te resuenan estos temas o conoces a alguien que resuene con estos temas, comparte el video, que este proyecto lo estoy haciendo con mucho cariño y espero llegar a muchos corazones. Recuerda que me encuentras en Instagram como Gina Vanegas y nos vemos en la próxima. Chao, chao.